de los últimos años a esta parte hay dos temas que son muy importantes, que vienen a ser aproximadamente un 50% del MIR. Uno de ellos es la diabetes y otro de ellos es la dislipemia. Empezamos por diabetes, os pongo preguntas del MIR, que también os va a servir, y vamos viendo un poco lo que han ido preguntando de diabetes a lo largo de los años. Vamos a leer la pregunta número 47 del test de clase. Bueno, vamos a repasar primero, si nos ponen una pregunta así en el MIR, los criterios de cetoacidosis. ¿Se cumplen los criterios de cetoacidosis que hemos repasado? El paciente tiene una glucemia de 650, tiene un pH de 7.1, un bicarbonato de 14, tendríamos ahí la acidosis metabólica, y tiene cuerpos cetónicos medidos en orina muy positivos, luego cumpliría criterios de cetoacidosis. Es un paciente de 20 años que acude por náuseas, vómitos y malestar general. ¿Os suena la clínica de los náuseas y los vómitos a qué puede ser debida? A la acidosis. Y en el último mes refiere pérdida de peso, poliuria y polidipsia y polifagia. Y la clínica esa de un debut de diabetes. Esta paciente es un diabético tipo 1 que está debutando con una cetoacidosis diabética. ¿Vale? Cuando corrijamos la cetoacidosis diabética, este paciente necesita educación diabetológica porque necesitará insulina, tratamiento con insulina de por vida. Entonces, sabemos que no es una cetoacidosis diabética. Vamos a repasar qué tratamiento necesita. ¿Necesitará insulina intravenosa? Fundamental. ¿Necesitará sueroterapia? Sí. ¿Necesita en este momento cloruro potásico? De hecho, el tener un potasio bajo al inicio de una cetoacidosis hace que el tratamiento con potasio sea mucho más precoz que el de insulina. Porque si yo no lo pongo y es un potasio de 3, que es un potasio bajo, va a bajar aún más. Luego, casi que lo primero que habría que hacer en esta pregunta sería poner CLK. Casi. Si tiene menos de 3, tendría que esperar. Tendría que corregir primero el potasio y luego poner insulina. Lo que pasa es que la pregunta no te los pone todo a la vez, tampoco te hacen elegir primero el potasio de la insulina. Eso es. Y además es un caso raro porque tiene un fracaso renal. Entonces, generalmente cuando hay un fracaso renal se tiende a la hiperpotasemia, la concentración es muy raro. Pero bueno, efectivamente, el tener una hipopotasemia inicial en una cetoacidosis retrasaría el inicio de la insulina. No es que no haya que ponerlo, pero lo retrasa. ¿Y habría que poner bicarbonato? Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería la más idónea? La 4, suero salino, insulina rápida y potasio. Me queda un grupo farmacológico que explicaros, que es el de las incretinas. Las incretinas son fármacos que se llevan utilizando desde hace ya unos 10, 15 años como mucho, y se basan en un experimento de los años 40. El experimento consiste en lo siguiente: se intentó comparar quién producía más liberación de insulina, si cuando se ingiere glucosa vía oral, cuando se administra glucosa vía oral, la respuesta de insulina es muy buena, mientras que se administra intravenosa, la respuesta de insulina no es tan buena. La glucosa intravenosa produce menos respuesta de insulina, menos liberación pancreática de insulina que cuando se administra vía oral. Y a todo esto de insulina, además, que se produce cuando se ingiere glucosa respecto a la administración de glucosa intravenosa, se le llamó efecto incretina. El efecto incretina es un efecto que se debe, como podéis imaginaros, a algo que pasa en el aparato digestivo cuando se ingiere alimento. Y lo que sucede es que se liberan una serie de hormonas. La más estudiada es una hormona que se denomina GLP-1, que tienen efectos a muchos niveles. Los efectos que tienen es, uno, a nivel de páncreas. ¿Y qué hace a nivel de páncreas? Pues liberar todo esto de insulina, además, libera insulina, sobre todo mejora el control postprandial. Y luego, aparte de tener muchos niveles, muchos efectos a muchos niveles, tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central y tiene un efecto de disminución del apetito. Disminuye el apetito, por lo tanto,
Otra de las cosas que se va a ver cuando administremos estos fármacos que están comercializados es la pérdida de peso. Se han comercializado, se han sintetizado análogos del GLP-1. Tenemos el exenatide, que es el primero que apareció, liraglutide. Hay muchos más, hay 2 más, pero quedaos con esto. Son fármacos que se administran subcutáneos y tienen la capacidad de disminuir la glucosa, típicamente postprandial, aunque a veces también algunos de ellos tienen algún efecto basal, y claramente relacionados con la pérdida de peso en los pacientes con diabetes tipo 2. Son fármacos que ayudan a perder peso.